Muy buenos días a todos los asistentes y sean bienvenidos al segundo día de este evento que son los Bodas de Plata de Reuma Caribe. Parece mentira, tanto tiempo haciendo academia, tanto tiempo de colegaje con los ilustres reumatólogos de esta ciudad. Bienvenidos a todos los asistentes y en este momento vamos a hablar acerca de los biosimilares. Biosimilar, por definición, es una sustancia biológica parecida en propiedades físico-químicas a un biológico innovador o molécula original, la cual normalmente pierde la patente y que tiene unas características físico-químicas muy parecidas y por lo tanto está diseñado para hacer el mismo efecto de los medicamentos innovadores. Y el título que hacer me vino a la cabeza porque como ya se están implementando en muchos países, inclusive en Colombia, te llaman los pacientes, doctor, me cambiaron mi biológico, ¿qué hacer? Entonces, al final de la conferencia, ustedes mismos dirán, bueno, ¿qué hacemos? ¿Los aceptamos o seguimos con el rechazo, que es lo primero que las personas que piensan que le están cambiando porque es una copia o porque es algo por motivos económicos? Realmente esto es un poco el futuro de la medicina y por lo tanto vamos a hacer una breve introducción a lo que es la biotecnología, estos conceptos claves y cuáles son las barreras en la implementación clínica. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla y en estos minutos les hablaré un poco de lo que es el impacto económico de los biológicos, las diferencias entre químicos, biológicos, que es el concepto de homogenicidad, concepto de bioequivalencia, la seguridad biológica, temas como que es sustitución o intercambiabilidad y cuáles son los retos en la implementación clínica de estos medicamentos. Si nos vamos a la historia de los biológicos, son desde el año 771 las vacunas, los productos hechos de células vivas están asociados con el término biológico. No es tanto con una corriente de la medicina, que es la bioreguladora, que se refiere a procesos homeopáticos, sino con lo relacionado con productos de células vivas. Desde los siglo XVI, pues la primera administración de la vacuna, siglo XVII, XVIII, el descubrimiento de la eritropoyetina a comienzo del 1900, la administración del extracto pancreático eran los primeros intentos pues, por introducir los medicamentos biológicos, pero no fue sino hasta 1975 cuando se desarrollaron los primeros anticuerpos monoclonales que definitivamente se da un gran desarrollo, ya que esto se hizo debido a la tecnología recombinante que permitió hacer, por ejemplo, la primera insulina humana con la caracterización de todos los péptidos para que esta proteína fuera desarrollada. Y posteriormente en los 80 aparecen otros productos, digamos, desde el punto de vista hematológico, como los estimuladores de colonia, las primeras vacunas recombinantes de hepatitis, y hasta el año 97 aparece el primer anticuerpo monoclonal aprobado por la FDA en enfermedades como artritis reumatoide, lupus o la leucemia, que fue el rituximab, un bloqueador de los linfocitos B. Al empezar a aspirar las primeras patentes de los biológicos originales, aparecen los biosimilares. Los biológicos realmente han significado un gran avance en las enfermedades autoinmunes. Específicamente en reumatología, se basan en el conocimiento de la fisiopatología desde el bloqueo que se produce en la coestimulación en las células T hasta el bloqueo de las células B, que son las células humorales, y sus efectores corriente abajo, como son las citoquinas proinflamatorias, principalmente inhibidores del TNF, el factor de necrosis tumoral, de la cual hay un buen número de estos agentes, o inhibidores de interleuquina 6, como el tocilizumab y el sarilumab. Lo
como habíamos mencionado, el principio activo es sintetizado o extraído de fuentes biológicas, pero requiere de una calidad de ensayos y físico-químicos y un estricto control de producción, teniendo en cuenta que se obtienen a partir de sistemas vivos, de células animales, vegetales, levaduras, virus, en los que se implanta un material genético a través de la mencionada tecnología del DNA recombinante. Sin embargo, este grado de complejidad con lo que los biológicos son producidos ha llevado a que sean igualmente unos productos extremadamente costosos y que han hecho un encarecimiento en los últimos años en los avances a los sistemas de salud. Es así como en esta fuente del Market Insight de 2017 teníamos que el mercado global de los biofarmacéuticos era de 1.111 billones de dólares, dentro de los que los medicamentos oncológicos despuntaban como los primeros, seguidos inmediatamente por los autoinmunes, pero también están presentes estas moléculas en la mayoría de patologías cardiovasculares, metabólicos, hematológicos. O que es una carga importante en el sistema de salud. Todos los días vemos noticias del encarecimiento digamos, del costo de la salud en los colombianos que están muy relacionados con las medicinas. Y esto igualmente sucedió en reumatología. En esta gráfica vemos cómo antes del inicio de los biosimilares, las ventas eran solamente en Europa en billones de dólares, desde 8.3 en infliximab, etanercept 8.7, rituximab 7.5, y adalimumab, que aparece aquí con 11 en el 2017 a nivel mundial, que todavía no tenía biosimilar, llegó a ser el medicamento de mayor venta a nivel mundial con 17 billones de dólares, y no necesariamente por un mayor número de pacientes, sino por el costo como tal de estos productos. Posteriormente vemos a la derecha la caducidad de los agentes y cómo entonces agencias como la FDA, la Agencia Europea o la Organización Mundial de la Salud establecen entonces unas guías o parámetros de regulación para lo que es la producción de estos agentes y que lleguen a ser bioequivalentes, no solo desde el punto de vista físico-químico, sino clínico y también de transpolación de las diferentes indicaciones de estos productos. En esta gráfica vemos cómo en el año siguiente al ingreso de los primeros TNF, que fueron etanercept y rituximab en Europa, se obtuvieron, como lo vemos abajo, en la gráfica abajo, un decremento en el costo del producto del 13%, pero un aumento en un 19% en el volumen, es decir, al reinvertir todos estos costos en el servicio sanitario, significó un mayor número de pacientes, un 20% más de pacientes tratados a un 13% menos de los costos, y esto es casi que en todos los países europeos, significando pues que no era solamente un tema de disminución de costos, sino de un aumento en el acceso de estos medicamentos a los pacientes. Cuando se le preguntaba en encuestas a los aseguradores de cuáles preveían ellos que iban a ser la reducción de los costos, vemos como en el 2015 pensaban que iba a ser muy bajo, una pequeña proporción pensaban que iba a haber una reducción del 20%, en el 2017 y ya proyectado 2018 hasta casi el 100% de los encuestados creen que va a haber un 40% más en esta década de la reducción de los costos de los biológicos con el ingreso de los biosimilares. De modo que desde el punto de vista pues, de las recomendaciones de todas las agencias, de todos los organismos, sobre todo los gobiernos, que son los que tienen la gran carga del pago pues, de los servicios de salud, viene también un gran reto, que es que se hagan productos de gran calidad. Y como estamos acostumbrados a ver productos químicos como la aspirina, que tiene 21 átomos, y si pasamos a los primeros biológicos, hormonas de crecimiento, hematológicos, que eran de 3.000 átomos, vemos que en estos anticuerpos monoclonales son unas proteínas de mucha complejidad, 25.000 átomos,
además de eso con unas pliegues de las cadenas y además con cambios postraslacionales, con glicosilación posterior a su producción genética, que lleva a que sea mucha mayor la complejidad y por lo tanto este mismo proceso de producción es altamente complejo, que comienza desde cuando se ingresa el vector del gen humano al huésped, que son generalmente bacterias mamíferas, y aquí hay gran variabilidad, gran potenciales de variabilidades, hasta la producción como tal en grandes cantidades, que son estos tanques de fermentaciones. Luego vienen las purificaciones, las formulaciones, donde hay diferentes aparaticos para suministrarlo, y por eso se dice que el proceso es el producto, porque aún dentro de los mismos innovadores o medicamentos originales, cada lote es el equivalente a un biosimilar, porque está sujeto a un proceso y una variabilidad. Entonces, las guías de la EMA y la FDA, inicialmente, el orden secuencial de los estudios en los productos de referencia que tenemos a la izquierda, era que se hacían estudios analíticos en animales, en los estudios pues, preclínicos, posteriormente los estudios no clínicos en voluntarios sanos, que eran estos físico-químicos, y eran pues los de bioequivalencia, biodisponibilidad, farmacodinamia, hasta los estudios clínicos, que era donde se iba el gran volumen de fase 2, fase 3. Había que establecer no solamente las indicaciones clínicas, sino las dosis, que son los estudios de fase 2, pues posteriormente los fase 3 y luego los post-marketing, fase 4 y farmacovigilancia. Mientras que los biosimilares, el gran volumen de evidencia que solicitan las agencias está en el proceso analítico, es decir, se estima que se piden más de 100 ensayos analíticos antes de considerarse que los biosimilares pueden pasar a los estudios no clínicos, que son estos de farmacodinamia en los voluntarios sanos, y los estudios clínicos son una menor proporción porque no intentan evaluar lo mismo que los originales, sino simplemente que la población de referencia y para las enfermedades claves para los que fueron desarrollados se comporten comparado en estudios doble ciego con el original de una manera igual y dentro de un rango que, aunque no es exactamente el mismo, sí les llega a considerarse biosimilares. En los estudios analíticos aquí tenemos un ensayo comparativo de neutralización de lo que es el TNF, el factor de necrosis tumoral in vitro. Estos son estudios donde vemos cómo en las líneas punteadas tenemos los rangos de la biosimilaridad, y en comparativa se comparaba la potencia relativa. Vemos cómo los diferentes lotes, todos son diferentes, y estos son tanto de un etanercept hecho en Estados Unidos, un etanercept original hecho en Europa y un biosimilar de etanercept. Vemos cómo se mantienen, al mantener en estos rangos de la biosimilaridad, tanto los lotes de los originales de diferentes países de producción, como el biosimilar cumplía con las normas desde el punto de vista analítico para poder pasar a los estudios clínicos, que eran unos estudios de no inferioridad, en donde vemos cómo en este adalimumab original versus un biosimilar que actualmente está en muchos países, incluyendo Colombia, se demostraba cómo las curvas se sobreponían en la principal evaluación, que es la CR20 para los estudios de artritis reumatoide, y cómo estos pacientes posteriormente, incluyendo los que estaban recibiendo el adalimumab original, pasaban a los estudios de extensión y se mantenía, al igual que los biológicos originales, a largo plazo la eficacia de estos productos con una mínima variabilidad desde el punto de vista de inmunogenicidad. Sin embargo, pues cuando vemos esa gráfica de riesgo biológico, el clínico se ha preguntado, bueno, ¿y cuál es la seguridad de utilizar esto? ¿Qué pasa con los agentes biológicos? A diferencia de los químicos, están propensos a lo que se llama la inmunogenicidad, que es la capacidad del organismo de producir anticuerpos que puedan neutralizar estas proteínas. Esto tiene una grandes cantidades de causalidades.
Hay factores relacionados con el medicamento, desde el punto de vista de variaciones de la secuencia, propiedades estructurales, si tiene o no contaminantes en los procesos de producción también, en las características individuales como la inmunocompetencia del paciente, es así como en artritis reumatoide, a diferencia de la espondilitis anquilosante, donde no hay seropositividad, es mucho más presente la inmunogenicidad que en las patologías seronegativas, las predisposiciones genéticas y el tipo de enfermedad, como comentaba, y factores relacionados con el tratamiento, como por ejemplo el uso concomitante de los DIMAR o el hecho de que los anticuerpos puedan ser, que tengan proteínas de origen murino, como son las quimeras en el caso del rituximab, o proteínas completamente inmunizadas. Todos estos son factores que afectan la inmunogenicidad. Y la inmunogenicidad es una parte normal de los biológicos innovadores y es una de las causas por las cuales se producen las fallas secundarias. Entonces, ya entrando un poco en materia de los biosimilares, hay que manejar la terminología. Intercambiabilidad se refiere a la posibilidad de cambio de un medicamento por otro con el mismo efecto terapéutico. Eso es el switch, llamado así, el cual es por decisión del prescriptor, del pagador, en donde, digamos, un medicamento que ya está y un tratamiento que recibe el paciente se le cambia por uno diferente que sea generalmente un biosimilar. Mientras que sustitución es cuando el prescriptor no lo conoce y en la farmacia se le realiza ese tipo de sustitución o de cambio o de intercambio. En el caso de Europa, que es el que tiene mucha más experiencia con los biosimilares, que empezaron desde el año 2014, en Colombia llegaron bastante más tarde, esta agencia regulatoria no regula la intercambiabilidad o la sustitución, y así como en países como por ejemplo en Inglaterra comenzaron con sustituciones automáticas, y esto vamos a ver más tarde que puede generar cierto rechazo tanto en los prescriptores como en los pacientes. Esta definición de intercambiabilidad a la fecha, o este proceso de switch o de intercambio, no han sido reguladas en Colombia, pero sí ya se reguló que los nuevos productos que entren deben cumplir con las guías de biosimilaridad de las agencias regulatorias internacionales. En el año 2014, cuando se comenzaban con la implementación de estos medicamentos en Europa, 2 de cada 3 médicos desconfiaban de los biosimilares y rechazaban el uso en los pacientes. ¿Qué ha pasado posteriormente? Digamos, cuando el clínico tiene dudas, pues se va a la evidencia científica, y es así como después de más de 6 años de estar implementados los biosimilares en reumatología, revisamos el último metaanálisis de este año, que habla de la eficacia, seguridad y inmunogenicidad entre los productos de referencia biofarmacéuticos y los biosimilares de manera sistemática. Aquí se revisaron 178 estudios con aproximadamente 21,000 pacientes intercambiados. Los principales eran de productos de reumatología como el infliximab, el etanercept, y en menor proporción productos hematológicos o para cánceres. Inclusive un estudio muy interesante, que lo quiero traer a colación porque era un conjunto de múltiple intercambiabilidad para evaluar qué pasaba con la inmunogenicidad en un paciente que se le estaba cambiando permanentemente de moléculas. Aquí vemos en azul arriba cómo los pacientes tenían el tratamiento biosimilar, abajo el tratamiento de referencia, y en el centro pacientes que iban cambiando cada 4 semanas, así durante un año, y posteriormente le hicieron una evaluación de las propiedades físico-químicas, y las conclusiones fueron tanto de este estudio como de todos los estudios que, basados en las actuales evidencias científicas, los datos de más de 170 estudios no muestran que haya inconvenientes en cuanto a eficacia, seguridad o inmunogenicidad por hacer el switch o el intercambio entre productos similares o productos biológicos. Esto era extremadamente contundente, y esto es algo de lo que ha venido teniendo en cuenta que no son biocopias, que son pues agentes que no tienen, digamos, la regulación de las principales agencias que mencionamos, sino los verdaderos biosimilares que pasaron por todo este proceso
de más de 100 pruebas iniciales básicas y posteriormente fueron evaluados clínicamente. Y esto llevó pues a que todavía haya editoriales que hablan de por qué seguimos discutiendo sobre la intercambiabilidad de los biosimilares cuando la mayoría de las revisiones sistemáticas muestran que son agentes desde el punto de vista químico, desde el punto de vista de su eficacia y su seguridad semejantes a los innovadores. Entonces, pues a medida que se han venido implementando, nos fuimos encontrando con ciertos retos en la práctica clínica, y en este estudio de Current Opinion mencionaba lo que era el efecto nocebo, es decir, encontraron que un grupo de pacientes, un grupo cada vez más importante de pacientes que venían siendo controlados desde el punto de vista objetivo, deseaban retirarse porque tenían una serie de efectos subjetivos, dolor, malestar generales, que no estaban reflejados ni por los exámenes ni por la clinimetría de los pacientes, quienes se mantenían controlados. Esto pues claramente es lo que se conoce como el efecto nocebo, que es la incitación al empeoramiento de los síntomas o un desenlace adverso inducido por una actitud negativa a intervenciones terapéuticas, sean o no terapéuticas, placebo o sustancias activas. Esto es exactamente el efecto contrario del placebo, que es una incitación a la mejoría, como cuando van pues a los productos estos que les lavan el cerebro y que les echan oxígeno líquido y todas estas cosas, repente el colágeno y ciertos nombres que son absolutamente incitantes al mejoramiento a diferencia del nocebo. Y está pues bien caracterizado por estudios de neuroimágenes en donde se ven cómo se activan los núcleos involucrados en la ansiedad anticipatoria, donde está relacionado no solamente, principalmente la corteza prefrontal, no solamente una relación de núcleos de ansiedad con la transmisión del dolor. El efecto de la información del paciente es muy importante, de la forma como se le comunica al paciente que va a recibir un cambio de su tratamiento con el cual venía probablemente años atrás y va a recibir un medicamento que aparentemente es el mismo, pero que tiene otra apariencia, tiene otro aparatico y claramente tiene otro nombre. El paciente sí, inmediatamente piensa, es una copia, eso es barato, eso no me va a servir. Entonces vemos aquí cómo hay dos estudios post-marketing. Uno se llama el BioSwitch, en donde ambos fueron estudios donde se invitaron a las personas a hacer un intercambio voluntario. En este caso, un biosimilar, el CTP-13, que fue de los primeros, de infliximab, en donde sin mucha información, simplemente dijo, va a cambiarlo por otro medicamento, mientras que el estudio BioSpan se hizo una información personalizada, se hizo una ofensiva en medios públicos porque este biosimilar específicamente, curiosamente, tenía un grado mayor de pureza y tenía menos reacciones locales y se consideraba que se le vendió a los pacientes como que era mejor que el original, y se manejó personalizadamente a través de médicos quienes estaban entrenados para responder todas las preguntas de los pacientes, y vemos cómo a 6 meses los pacientes que fueron, digamos, que obtuvieron una mejor información, tuvieron una mayor supervivencia, es decir, menos del 10% interrumpieron el tratamiento comparado con casi el 25% de los pacientes que no recibieron una información como tal personalizada. Esto también lo vemos en una encuesta de percepción en Inglaterra, en donde hicieron encuesta a aquellos pacientes que fueron intercambiados casi que automáticamente y les preguntaron cómo habían sido informados. La mayoría de estos pacientes habían sido informados aquí en verde por una carta que les llegó diciendo que a partir de la fecha usted va a recibir otro medicamento. Solo una cuarta parte se habían sido informados por su médico cara a cara, y vemos en esta gráfica cómo en azul son los pacientes que no estaban satisfechos con la forma como les informaron. En verde, pacientes que estaban satisfechos con la forma como les informaron. Y a la derecha vemos esos pacientes que siguieron igual, es decir, que no tuvieron que pedir cambio, en donde curiosamente el 60% de estos pacientes eran los que estaban satisfechos con la forma como les informaron que iban a ser cambiados.
y solamente el 20% de los que mantuvieron igual eran no satisfechos, y todo lo contrario con aquellos pacientes que se sentían peor o ligeramente peor y querían regresar a su producto original. Entonces el efecto nocebo lo vemos muy relacionado con la información que se le da al paciente. Pero también esto sucede en América Latina y sucede con los médicos, que hay todavía barreras, que hay todavía una especie de prevención hacia lo que son estos medicamentos. Y en esta encuesta que se hizo en PANLAR hace 2 años a reumatólogos latinoamericanos en un congreso en Perú, encontramos pues que teniendo en cuenta en el qué tanto conocía sobre la regulación en su país de los biosimilares, la gran mayoría, el 60%, no conocía o no sabía, solamente el 10%, y qué tanto conocía de la nomenclatura de intercambiabilidad, bioequivalencia, etcétera, y y solamente el 30% conocía sobre esto, es decir, la tercera parte, mientras que la gran mayoría o no sabía o no conocía en la terminología de las biosimilares. De modo que todavía hay motivos para dudar, todavía en los biosimilares, de alguna manera los médicos se preguntan muchas cosas, como por ejemplo en qué medida las alternativas presentan la misma seguridad y eficacia. Si nos vamos a la base científica, las revisiones metodológicas, ya ha sido comprobado que tienen la misma seguridad y eficacia. Si se puede esperar los resultados clínicos, la misma tasa de eventos adversos, probablemente tengamos que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el post-marketing, con la vigilancia farmacológica posterior a esto. Si es posible intercambiar unos a otros de manera lineal, es decir, teóricamente con uno es suficiente, pero no estar haciendo múltiples cambios porque no sabemos en qué momento pueden haber inconvenientes de inmunogenicidad. Hasta qué punto considerarse equivalentes o comparables siempre y cuando cumplan, esto yo soy yo el que responde las preguntas, siempre y cuando cumplan con los criterios de biosimilares y no de biocopia, como son esos agentes que no han pasado por todos los procesos. Si es justificado desarrollar varios similares de un mismo producto. En este momento hay casi 7 rituximab a nivel mundial. En Colombia todavía no han llegado, pero ¿qué está sucediendo? Probablemente sea un tema más de fármaco económico, porque a medida que lleguen más, va a disminuir bastante más el precio, siempre y cuando sean los productos considerados biosimilares. Y si puede ser mejor que un original, esto solamente pasó con el original de Etanercept en cuanto se encontraron un poquitico más de purificación en el desarrollo de esto y menos reacciones a las inyecciones, pero realmente no están hechos para que sean mejor ni peor, sino para que sean similares y hagan el mismo efecto de los medicamentos originales. De modo que, concluyendo, ¿qué hacer? Pensamos pues que los biosimilares favorecen el uso, lo que es el volumen del acceso de medicamentos eficaces, medicamentos desarrollados muy específicamente, verdaderos DIMAR, verdaderos frenadores de la progresión de la enfermedad a un mayor número de pacientes, que en la literatura está resuelto todos estos temores de seguridad, eficacia y inmunogenicidad, que es importante tener en cuenta el efecto nocebo a la hora de comunicar a nuestros pacientes en la manera en que se va a intercambiar, ya que esta falta de conocimiento genera rechazo y las estrategias de comunicación son fundamentales para la implementación de la transición a los biosimilares. Como tal, el equipo médico debe estar involucrado en que de manera coherente en que estas son unas opciones que tienen una excelente relación de costo-beneficio para el sistema de salud y, como dicen en el MIPRES, los recursos son escasos, son sagrados y nosotros pagamos por eso con nuestros impuestos. De modo que cuando el paciente me pregunta qué hacer, yo simplemente tengo que preguntar si realmente cumple con los requisitos de un biosimilar del producto por el cual ha sido intercambiado, y si es así, le digo continuar adelante porque es un excelente medicamento. Muchísimas gracias.